Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tardes de comienzo de otoño. Empezamos hoy y terminamos, espero, a menos que suceda algún cataclismo a lo largo de la sesión, cosa que espero que no suceda, la conferencia 19ª a 19. Como ustedes recordarán, sin duda, en la conferencia anterior, y al término de la anterior, la 17, abordamos un tema fundamental en sucesión lógica con lo que estamos tratando aquí, que era el de la estructura básica de los ensamblajes personales en relación con elementos cosmovisivos que ahorman y engloban a todos los demás elementos que configuran el ensamblaje y, por consiguiente, la sucesión de haces de acción, de planes de acción. Esto lo habíamos hecho de una manera perfectamente pensada y que me parecía un modo natural de introducir esto, después de haber hablado brevemente, pero suficientemente para los propósitos que aquí nos convocan, de la familia como sede única en la que tienen lugar toda una serie de operaciones, entre las cuales el entrelazamiento de intencionalidades y, por consiguiente, de objetivos de acción entre los miembros. Ya habíamos visto que la familia tiene una serie de propiedades cuyo sistema, conjunto orgánico de esas propiedades, la hace única. Pero también habíamos visto a continuación que esa sede, esa realidad, es frágil. Y es frágil por esas razones que les expuse a ustedes brevemente, pero entre otras porque para que eso se perpetúe y funcione razonablemente es necesario, entre otros factores, pero muy principalmente, que los participantes, muy especialmente en el caso de la familia nuclear, los padres, y en el caso de la familia extensa, una serie más de personas, realmente tengan una conciencia suficiente de lo que están haciendo y quieran hacerlo. Es decir, que su ensamblaje personal esté constituido de tal manera que una serie de objetivos de acción primen sobre otros. Si esto no sucede, la familia degenera y se degrada. Y puede desaparecer momentáneamente o definitivamente o como sea. Pero si esto sucede, y esto es un comentario fundamental a otros efectos, pero aquí meramente de pasada, si esto sucede, degenera y desaparece una cosa absolutamente única, que no es reemplazable por nada. Es parcialmente, se puede imitar o reproducir mejor o peor, perdón, más bien peor, según vuestra experiencia histórica, algunas de esas funciones, pero jamás su integración orgánica y normal. Así que no es una cosa más, es una cosa única. Bien. Esto nos conducía inmediatamente al siguiente asunto. Como hemos visto en la parte 1 romano A, de una manera general, y
al comienzo de la parte 1b, cuando examinábamos en qué consiste economía, los elementos 1 y 2, poniendo junto todo eso, la estructura de objetivos de acción en cada momento que procede del ensamblaje es orgánica. Es decir, que no hay, por una parte, objetivos de acción puramente privados y, por otra parte, objetivos de acción en relación con los demás. Están ligados jerárquicamente. De modo que, sabiéndolo con mayor conciencia o con menor conciencia, o sin saberlo, o como sea, realmente se jerarquiza, de hecho. Y esa jerarquización puede resultar que ciertos objetivos de acción estén por encima de otros o no. Eso por una parte. Y por otra parte, el contenido. Según sea el ensamblaje de la persona, el sujeto, es perfectamente posible que su relación con los demás sea de un tipo o de otro, que va desde personas absolutamente caritativas y que viven para los demás, hasta personas absolutamente desprovistas de semejante criterio y que más bien consideran a los demás meros instrumentos sin ningún otro tipo de consideración. Entonces, espectro, hay toda clase de intermedios y de combinaciones. Bueno, esto es esencial entenderlo. O sea, no es que sea igual, no es igual. No es igual en absoluto. Y esto afecta, por consiguiente, a cómo me relaciono con los demás, en qué trabajo, qué consumo, qué produzco, qué tipo de investigaciones hago, qué inventos favorezco sobre otros, qué clase de cosas quiero descubrir, que son, por así llamarlo, sendas distintas y muy distintas, según muestra el registro histórico y lo que ustedes pueden ver en su alrededor. Por consiguiente, esto es un tema de la mayor importancia para economía, no de la menor, de la mayor. Absolutamente fundamental, porque los caminos no son todos distintos. Esto al nivel de un sujeto. Como veremos más adelante, esto se predica de un modo más complejo, pero en esencia igual a nivel de grupos humanos, sociedades, todo esto. Eso veremos más adelante. Si volvemos a la estructura del ensamblaje, la estructura lógica que tiene, una especie de tomografía del ensamblaje, vemos que hay planos o capas más fundamentales que otras. Digamos, toda una serie de creencias, valores, que cambiaban entre sí, todo eso que ya vimos en 1A. Pero fundamento fundamental de todo es qué cosmovisión tiene el sujeto. Porque evidentemente no es lo mismo que tenga una idea de cómo es el ser humano, de dónde está, si está ligado a otros seres superiores o no existen seres superiores. Si es producto de la casualidad o de un proceso evolutivo que se puede describir. Si por consiguiente esto sustenta o no sustenta alguna clase de espacio de posibilidades mayor, menor o estructurado de un modo o de otro. No es lo mismo una persona que tiene, por ejemplo, una concepción de la vida como la que pueda tener el cristianismo, que una persona que está persuadida que es un objeto predeterminado, sujeto a unas leyes que él no puede controlar ni las que puede influir ni siquiera
en el uso de estas leyes para lograr sus propios propósitos. Obviamente no es lo mismo. De nuevo, no es lo mismo, como ustedes pueden ver a nivel racional, y no es lo mismo según pueden ustedes ver mirando el registro histórico y mirando en su alrededor. Bueno, esto nos lleva entonces a la estructura básica del ensamblaje y por tanto a los elementos más fundamentales del mismo. El ensamblaje es una, como tal, habíamos visto que es una creación en general única de cada sujeto en cada momento. Pero, como también vimos de un modo general, los seres humanos van constituyendo los ensamblajes gracias, entre otros factores, pero muy principalmente, a materiales, por así llamarlo, de creencia, de valor, todas esas cosas, que toman de algún sitio. Normalmente de las dinámicas sociales, empezando por la dinámica social consistente en la relación entre madre e hijo, para empezar. Y entonces el análisis de las posibilidades alternativas de tipos de ensamblajes conviene analizarla muy despacio del modo siguiente. Se puede analizar de otro modo, pero este modo que yo les voy a proponer a ustedes, que les he propuesto ya en la sesión anterior, me parece, ahí aquí estoy trayendo a la memoria y resumiendo para lo que viene después, este modo me parece particularmente fecundo y fácil de seguir. Así que tenemos al sujeto constituyendo permanentemente un ensamblaje del cual surgen los haces de plan de acción y todas las cosas. Tenemos eso. Ese proceso entraña necesariamente la absorción y posiblemente también cesión hacia afuera de elementos, de valores, de creencias, todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, que es el método que les propongo, vamos a examinar esos materiales sociales susceptibles de ser integrados en su ensamblaje por cada sujeto en cada momento. Eso para empezar. Una vez que tengamos una idea, en el sentido preciso que ahora les voy a recordar, de qué panorama es ese, abordaremos cómo estos pueden integrarse en el proceso de generación de los ensamblajes. Es que primero vamos a ver cómo es el material general susceptible de producir elementos cosmovisivos y a continuación el proceso de integración de eso. Son cosas distintas, ligadas entre sí, pero son distintas, porque es perfectamente posible, como ya veremos, y sucede, que la absorción, por así decirlo, la integración de un elemento social de esos no sea sin más, sino que eso que se ha absorbido, combinado con otros elementos de creencia, surta un resultado muy distinto. Es perfectamente posible. Por consiguiente, el proceso de constitución del ensamblaje no es en absoluto un proceso de mera suma, pega y recombinación. Ya lo veremos, ¿no? Pero es imprescindible, en primer lugar, conocer la estructura de los materiales, la naturaleza de los materiales de acarreo social. Yo espero que esto quede suficientemente claro. Eso acabo de recordarles a ustedes. No obstante, tendremos ocasión de repetirlo adecuadamente aquí y allí para no perder el rumbo expositivo y receptivo de este material social que ustedes reciben ahora. Bien. Llegados a este punto,
Y ya en la conferencia anterior decíamos, muy bien, perfecto. Dejamos de lado ahora, momentáneamente, el proceso de constitución del ensamblaje y nos vamos a centrar en qué materiales sociales susceptibles de proveer elementos cosmovisivos se pueden describir. De todo tipo. Revelaciones privadas que recibe un sujeto social, porque, para empezar, si alguien lo revela, son dos. Bien. Confidencias, transmisiones de un pequeño grupo, lecturas filosóficas o religiosas, o del tipo que sea. Y los sistemas más o menos permanentes y organizados en los que consisten, no solamente en los que, sino que más consisten en la proposición de elementos cosmovisivos. Bien, habíamos convenido entonces en que vamos a dividir estos en dos tipos, con algunos elementos extraños que ya les anuncié y que por supuesto vamos a ver. Los dos principales que tienen, esta división tiene mucho sentido, es entre cosmovisiones religiosas, perdón, y cosmovisiones no religiosas. Recuerdo brevemente, las cosmovisiones religiosas son cosmovisiones en las que el ser humano es dependiente de unos seres superiores que pueden ser personales o impersonales. Veremos ejemplos. Unos seres superiores y por lo tanto esa ligazón, y se reconoce que esa ligazón no es susceptible de ser suprimida ni es deseable que sea suprimida. Esto para empezar. Vamos a ver que esto admite todo tipo de modalidades, pero eso marca una diferencia fundamental. El ser humano está ligado a seres superiores. Bien, de los cuales lo más frecuente son seres personales de algún tipo. Dioses, todo esto. Las cosmovisiones en las que esto o se niega o no se da por supuesto, sino que se prescinde de ello, son las cosmovisiones a las que denominamos no religiosas. Y hay que estudiar las dos, una tras otra, en sentido preciso que les voy a recordar ahora. Les decía a ustedes que junto o de una manera intermedia entre estas dos, o paralela o adyacente, hay más cosas. Por ejemplo, hay curiosidades. ¿El budismo qué es? ¿Una cosmovisión religiosa o una cosmovisión no religiosa? Por ejemplo, por un ejemplo muy grueso. Aparte de estas curiosidades, que hay unas cuantas, tenemos una cosa que voy a denominar y denomino antirreligiones, que hay que admitir a trámite analítico porque han existido, existen, previsiblemente seguirán existiendo, y son operativas, han sido operativas y son operativas ahora. Y otra cosa que ahora les anticipo a ustedes, pero que puede causarles alguna sorpresa, lo que vamos a estudiar son las religiones del futuro. Y usted, esto estoy diciendo. Calma y tranquilidad. Van a ver ustedes que esto tiene mucho sentido y que también hay que admitirlo a trámite analítico. Bueno. ¿Qué nos interesa de esto? Esto es un tema muy interesante, como vamos a ver ahora mismo. Extremadamente interesante. Puede pasar a ustedes como a Don Quijote en su casa del pueblo ese de La Mancha, en su casa solariega, leyendo libros de caballería.
que se dedique exclusivamente a leer libros de caballerías. En este caso, no son libros de caballerías, es el estudio de las religiones y de las cosmovisiones, que es interesantísimo y que es imprescindible. Pero aquí eso no nos compete. No. ¿Qué nos compete de eso? De eso nos compete principalmente lo siguiente. La estructura cosmovisiva que proveen religiones y todo el resto de cosas que hemos dicho da lugar, considerada como tal, no como la integra el sujeto, sino como tal en la medida que se puede definir, que ya verán ustedes que no es muy sencillo. Da lugar a espacios de realidad supuesta, descripciones de lo que es, y espacios sobre lo bueno, qué es malo, qué es muy distintos entre sí. ¿En qué son distintos? Para simplificar, habíamos introducido la palabra núcleo de una cosmovisión, fuera religiosa o religiosa. Núcleo. ¿Dónde está el ser humano? ¿Cómo se relaciona en esa creencia acerca de la realidad con otros seres y entre sí? ¿Qué clase de bueno se puede definir ahí? Por tanto, ¿qué antropología, qué moral? ¿Podemos sacar del análisis y examen de toda la variedad de cosmovisiones religiosas y no religiosas a una conclusión sobre el tema? ¿Son todos iguales o son distintos? ¿O cómo son? Esto es fundamental. Porque claro, si resulta que el estudio de esto se saca la conclusión que hay un solo tipo de núcleo, pues desde el punto de vista analítico expositivo es sencillísimo. Hemos terminado la operación. Da exactamente igual que un señor sea budista a que sea un individuo que cree que es el colmo de la creación y que puede disponer del resto como le parezca, incluso a cambiarla. Da exactamente igual. Claro, entonces, si eso sí fuere, había que explicar un montón de cosas de difícil explicación a priori. No hay que explicarlas de esa manera, porque obviamente el estudio de esto arroja que no pasa nada de eso. No hay tal uniformidad en absoluto. Podría haberla, no lo sé, pero la verdad no la hay. Y esto es una cuestión empírica, o sea, no es una cuestión, en fin, podrían ustedes, muy discutible. Ahí está el registro histórico, pueden ustedes ver y examinar. Otra cosa distinta, en la que ahora no voy a entrar, es que de un modo o de otro se descubra por ciertas gentes que existe algo así como una esencia de lo humano que es común. Eso es distinto. Eso que precisamente es negado por alguna de estas cosmovisiones, y fuertemente negado, eso es otra cuestión. Y como hay una esencia humana común, si la hay, esto tiene que manifestarse de alguna manera. Pero eso es otro tema, distinto. Eso es correcto. Y esa pregunta es correcta. Y es fundamental, también para la economía, desde luego. Pero es otra pregunta. Aquí, de momento, estamos en cosas que ya de por sí son bastante complejas, pero mucho más limitadas. Del estudio de las cosmovisiones estas, y religiosas y no religiosas, ¿qué surge? Que hay variación de estructuras. Esto es importantísimo, porque si la hay, esos materiales sociales que entran en el ensamblaje proveen pretensiones de conocimiento acerca de la realidad y acerca de lo bueno muy distintas e incluso incompatibles. Y por consiguiente pueden contribuir a tipos de dinámica personal conducentes a organizaciones sociales
productivas, serán totalmente distintas. Totalmente distintas. Ese es el interés que tenemos. Vamos a dedicarnos a hacer un examen bueno, obviamente no, porque eso es imposible. Yo le voy a dar a ustedes una serie de elementos y una serie de resultados que proceden del material empírico del que yo tengo noticia y sobre todo del que tiene noticia otras autoridades bastante más competentes que yo en ese tema. Yo, para algunas cosmovisiones de esas, como ya le diré, sí creo tener algún conocimiento detallado porque me dedico a investigarlas, pero obviamente no, el conjunto. Pero para eso están las autoridades. Bien, este es el programa. Se volverá a repetir de tiempo en tiempo. Comenzamos entonces sin perder de vista lo que les acabo de decir. O sea, ustedes tengan el compás de navegación, la bitácora, o si son ustedes más modernos, el compás giroscópico, o lo que se use, no sé qué será ahora. Y la última vez que me subí en un barco de vela, más bien mediano tamaño, ahí nadie usaba nada de eso. Era una cosa extraordinaria. Bien, es verdad que tampoco hacían navegaciones muy largas. Pero preguntaba, ¿y dónde está? Pues sí, ahí está la bitácora, pero no, es que tenemos aquí un aparato electrónico. Y te enseñaba el aparato electrónico. Y te dice dónde estás en cada momento y tal y cual. Y así. Y esto se estropea y ¿qué pasa? Bueno, entonces no sé. Pero ustedes tienen que tener una idea clara del norte al que nos dirigimos. Si de este material se puede sacar alguna conclusión o no acerca de la variabilidad o no variabilidad y forma de los materiales sociales susceptibles de ser integrados en los ensamblajes que proveen o pueden proveer elementos cosmovisivos. Ser humano, relación con los demás, con elementos superiores, no hay elementos superiores, decimos, ¿qué es lo bueno? Ese es el rumbo en el que vamos, con respecto al cual vamos a navegar. Ese. No se pierda de vista. No se pierda de vista porque entramos en una jungla que está llena de atractivos, curiosidades, novedades y todo tipo de cosas que pueden distraer la atención sin la más mínima duda. Sin la más mínima duda. Bien. Comenzamos por religiones, cosmovisiones religiosas. Preámbulo. Pónganse ustedes de momento un poco al margen de este camino racional que nos hemos trazado. Para mucha gente, religión y economía, pero eso qué tiene que ver, por favor. No me fastidie usted. Son dos esferas distintas. Bueno, oye, ¿usted cree eso, no? Bueno, pues siéntese y escuche. Y mire alrededor después de haber escuchado. Bueno, si alguna relación tendrá. Bueno, esto para una persona que no haya seguido estas conferencias o algo parecido, o que no lo haya descubierto por sí mismo. ¿Pero qué me dice usted? Pero vamos a ver. No, eso son ya la esfera privada. Pero hay una esfera pública, la economía general, los impuestos, las rentas, los trabajos, que no tiene nada que ver con eso. Error. Error, porque eso tiene que ver con los ensamblajes, y los ensamblajes son la fuente, y la interacción entre haces procedentes de ensamblajes son la fuente de todo eso que estoy contando, de otras cosas que no tienen nada que ver con eso, y otras cosas posibles y no existentes todavía, de las cuales no tenemos ni noción. Así que no. Siéntese y escuche. Pero incluso para esas personas, yo les digo, y pueden verificarlo con gran facilidad, voy a dar 3 nombres, nada más, o 4, como mucho, que naturalmente esa pregunta se ha formulado mucha gente, y de todo economistas. Y no de los menores. Y no de los menores.
Voy a poner a ustedes 3 ejemplos de 3 personas totalmente distintas entre sí. Absolutamente distintas. El economista inglés catedrático de Cambridge, Alfred Marshall, a muchos de ustedes les sonará, a otros no. Bueno, les sonará, no lo sé. Suspendo el juicio, porque ya no se siguen cursos de historia de doctrinas económicas y por consiguiente los materiales que se manejan no se sabe de dónde proceden, suponiendo que no les hayan contado algo falso. Yo he oído cosas extraordinarias, como que el sistema de demanda, si funciona de demanda y oferta y equilibrio y todo eso, lo inventó un señor que había en una institución de Boston, o de cerca de Boston, que se llamaba Samuelson, muy famoso en su época. Casi me caigo al suelo, pero ¿dónde saca usted eso? Oiga, ¿dónde saca usted semejante disparate? Vamos a ver, es una cosa completamente falsa. O sea, eso es como si me dice, no sé, que el Quijote lo escribió una señorita, qué sé yo, no sé, de Cincinnati, un día por la mañana, no. Bueno, suponiendo que no estén mal informados, Alfred Marshall como mariscal, gran cacique, época victoriana, personaje absolutamente victoriano, tardo victoriano, absolutamente. Este buen señor escribió un libro muy famoso, Principios de Economía Política, que se sigue vendiendo, o se seguía vendiendo. Lo pueden ustedes encontrar en la editorial Macmillan de Londres y todo eso, ¿no? Entonces, este señor, un libro sobre el que ahora no voy a hablar, los motivos más fuertes del hombre son los religiosos y los económicos. Me voy a centrar y dice por qué. Como Marshall no era tonto, precisamente, era un hombre preocupado por la realidad y observador, se da cuenta perfectamente de lo que estaba diciendo. ¿Cuál era una de las dificultades? Que no tenía una idea muy clara, por lo que yo puedo sacar el limpio de la lectura de este buen señor, no tenía una idea muy clara de cómo se liga eso entre sí. La economía, lo que yo vulgar es la expresión, y lo que él llamaba las creencias religiosas. Es que no la tenía porque no es fácil de tener. Bien, un ejemplo. Estoy hablando de Marshall, no estoy hablando de un tío extraño que escribía desde, qué sé yo, Tiflis, o Tbilisi o algo parecido. Georgia. Notable país y notable cultura, por cierto, la georgiana. Atención. Siguiente, por orden de edades. Este se ha conocido. Max Weber, tejedor. Max Weber, que por cierto era catedrático de economía. Curiosamente. Lo que pasa es que Max Weber era un señor que tenía una fisiología un poco especial. Estaba en un trance perpetuo de fatiga, se abrumaba con los plazos, con las cosas, tal, y eso de tener que dar lecciones regulares en una cátedra alemana, pues no le hacía mucho tilín, y como además tenía dinero, él y su mujer, pues sí, era catedrático, y desde luego, notaba en todo, y todos los exámenes, ¿no? Pero principalmente se dedicaba a escribir, a investigar y a estudiar. Max Weber es bien conocido por sus estudios sobre la religión y la economía. Sobre todo por una tesis suya muy famosa sobre la relación entre el capitalismo, el tipo de capitalismo al que él se dirigía, estaba pensando, y la religión, pero la religión era
era el protestantismo, ¿no? Pero no, es que el protestantismo calvinista, no es cualquier protestantismo, calvinista. Bien. Dejando de lado si esa tesis a mí me parece buena, mala o mediana, es un asunto que no tiene nada que ver aquí. Este señor dedicó muchísimo tiempo, muchísima energía y bastante inteligencia a estudiar el tema. A mí personalmente me parece que en el caso de Max Weber, y con todos mis respetos, todos, no es una declaración meramente retórica, todos mis respetos, por un compañero de profesión mucho más antiguo que yo y muy eximio y muy eminente, con toda mi reverencia y admiración, y debido respeto a los que nos han precedido y a gente que ha dedicado tanto esfuerzo y tanta buena voluntad en buscar la verdad. Uno de los problemas es que, primero, la selección de material a mí me parece curiosa, y en segundo lugar, yo creo que no acertó con la armazón teórica necesaria para abordar semejante tema. Pero, trabajo enorme, ahí está, y Max Weber no era ni tonto, ni un excéntrico, ni nada parecido. Tercer ejemplo que voy a poner, y último, actuales, porque como ahora voy a decir, desde el comienzo hasta hoy. El comienzo de nuestros conocimientos sobre lo que pensaban nuestros antepasados hasta hoy. Los pongo tres ejemplos recientes. Tercero, personaje totalmente distinto de Max Weber y totalmente distinto de Alfred Marshall. Federico Friedrich von Hayek. A veces pone von y a veces no, porque a este buen señor le cogieron las leyes de la República Austriaca justo después de la abolición del imperio en Austria, y los socialistas austriacos eran particularmente sectarios en este tema. Y decidieron, entre otras cosas, otras muchas cosas, de este tipo. Eran todos burgueses, No hay que ustedes creer que eran líderes obreros y nada parecido. Eran burgueses, pero como ellos mandan, vamos. Que se había acabado eso de la nobleza. De von, nada. Ni von, ni nada. Ni Graf, ni Fürst, ni nada. Von, no hay von, fuera. Prohibido usar el von. Hasta hoy, creo, Hasta hoy. Entonces, unos hicieron caso de eso y otros no. Unos sí, y otros no. Los fomises no. Fomises, yo no. Aquí me cuentes historias. Hayek, personaje muy curioso, decidió que él era como dice, vamos, súbdito leal de la República Federal Austriaca. A mí eso me suena rarísimo, pero a mí. Y por consiguiente iba a omitir de ahora adelante el von. Pues no, hay parte de sus libros no pone Federico Alberto von Hayek, pone Federico Alberto Hayek. Bueno, pues este señor, que no tiene nada que ver, tiene algo que ver con ambos, como todos tenemos algo que ver unos con otros, pero tipo humano y tipo de obra es completamente distinta, la de Marshall y la de Weber. Este señor, que no era particularmente religioso, más bien era agnóstico, según dice él, en la parte final de uno de sus últimos libros, si es que no es el último, que se llama La fatal arrogancia, Fatal Conceit, porque este señor, gran parte de su obra escribió en inglés, desde que salió de Austria, que fue bastante pronto, muy al final, hace una declaración. Explica que ha dudado mucho si hacerla o no hacerla, pero que por mero escrúpulo de honradez intelectual tiene que hacerla.
Mire usted, señor, yo no soy ni católico, ni protestante, ni nada, soy agnóstico. Pero tengo que decir que el tipo de creencia religiosa que mejor asegura la libertad, la cooperación, la reproducción de las gentes, la estabilidad y el crecimiento económico es el cristianismo y concretamente el catolicismo. Pueden ustedes imaginar cómo sentó esto en muchos ambientes, ¿no? ¿De dónde saca esto Hayek? Es otra cuestión. Pero fíjense lo curioso del caso. Atención, ¿eh? Condiciones de una religión que favorece todo eso. ¿Por qué? Eso no se sabe. ¿Dónde están los nexos analíticos entre la acción económica, en el sentido vulgar de la expresión, y las creencias religiosas? De esto sí se ocupaba Weber, que no concluye nada eso, no concluye nada, ese tipo. Pero sí Hayek. He aquí tres figuras distintas. Antes de ellos se ha ocupado cualquier cantidad, por supuesto, naturalmente, pero está más mínima duda. Bueno, así que a los que no ven así o están acostumbrados a que eso es una esfera y la otra otra esfera y todo está lleno de mónadas que corretean por el éter, por el empíreo, ¿verdad? Yo les digo que antes de escuchar lo que voy a decir, que presupone haber escuchado lo anterior o cosa parecida, tengan en cuenta que esto no es una mera ocurrencia mía, así que de repente me surge. Esto es una cosa que ha preocupado a muchos economistas importantes, porque es una cosa evidente. La cuestión no es tanto que ocupe la mente, es sino encontrar cómo se liga eso de una manera clara, neta e integrada en el seno de un discurso analítico coherente, que es lo que yo, de una manera muy sencilla y como fruto de mis investigaciones y apoyado en toda esta gente, entre otros muchos, les estoy ofreciendo ahora. Bien. Con este preámbulo entramos en el mundo de las religiones, las cosmovisiones religiosas. Señoras y señores, yo no sé cuántos de ustedes, probablemente bastantes, porque cada vez que se da un curso de estos hay afluencia de público en contra de lo que creen algunas personas, precisamente muchos de ellos, gente que debería saber mejor. O sea que es probable que muchos de ustedes sí se hayan asomado a esto. Muy probable. Asomarse al mundo de las religiones, las cosmovisiones religiosas, es asomarse a un mar cuasi sin límites. Cuasi sin límites. Infinito. Bueno, las religiones están las de los hombres primitivos, los budistas, los musulmanes, los cristianos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Sí. No. Bueno, pero ahora serán cosas raras. Si son raras o no, ya lo veremos. De momento, ¿han existido o existen? ¿Han estado operativas? A trámite. Venga, al material empírico. Hombre, no, ¿cómo que no? Vamos a ver. Usted no puede hacer ese tipo de cercenación a priori del material empírico porque a usted le parezca que los cultos de los extraños sujetos en Manchuria son muy raros. Un momento, no. Entonces, cuando ustedes se asoman a esto, como digo a ustedes, la primera cosa que sucede, como a empezar, con primera providencia, es que o tienen alguna clase de criterio organizativo, primera posibilidad. Segunda, o se enfrascan en la contemplación delectatoria de cosas raras e interesantes. Bueno,
hay que tener un cierto criterio. Aquí todo eso nos interesa en la medida en que podemos extraer núcleos de dónde está el ser humano con respecto a lo demás, de otros seres, destino, se sabe, no se sabe, de dónde viene, y si esto implica algún espacio de acción y algún espacio de juicio moral o no, y cómo es. En ese sentido, solo. Pero claro, para poder hablar de esto, tenemos necesariamente que echar una ojeada a ese mar cuasi infinito. Echémosla. Y a tal efecto, vamos a en fin, a traer aquí una serie de instrumentos de clasificación. Sí. Después, yo me acuerdo hace muchos años, y ahora no creo, pero hace uno iba a una tienda de objetos de este tipo, de cosas geológicas y biológicas y todo eso. Entonces, regalar a un niño una caja de minerales o de fósiles. Bueno, entonces había antes, ahora hay también, pero son distintas. Entonces se acercaba el sujeto, que normalmente era un naturalista, que tenía la tienda, pero principalmente un naturalista, geólogo, biólogo, bla, bla. Y decía, vamos a ver, ¿es para este niño? Sí, interrogaba el niño, bueno, pues yo tengo una caja perfecta, contiene tal, clasificada según los criterios del profesor no sé qué. Yo recuerdo un caso concreto, el profesor, obviamente en este caso, porque la tienda alemana, hispano-alemana, era un alemán, probablemente muerto ya. Sí, porque no todo se clasifica de la misma manera según para qué fines. Y el sesudo señor este, que recuerdo tiene una barba, da una disertación sobre el sistema de clasificación de minerales y fósiles, que el niño escuchaba con atención y arrobo, porque aquello era un mundo infinito, obvio. Que se puede usar todo tipo de clasificaciones. La mejor para nuestros fines sería una, que le voy a decir al final, de la que yo no tengo noticia que exista, y habría que hacerla. Pero como no la conozco, y si es que la hay, pues no se la puedo ofrecer. Vamos a coger clasificaciones normales y vamos a entrecruzarlas. Vamos a empezar por una temporal. Esto en los manuales de historia de religiones, que los hay, muchos, bueno, muchos no, bastantes, algunos muy buenos. En uno de ellos, que está traducido al castellano, además un sueco. Un sueco, Wiedemann se llama. Wiedemann. Universidad de Uppsala. Antes de la guerra. El libro tiene reediciones, ha sido actualizado, traducido en español. Creo que el original está en alemán y tiene una versión anterior en sueco. En fin, 2 tomos, ¿no? De fenomenología de religiones, que es una cosa, y otra es historia de las religiones. Religiones del pasado, tomo siguiente. Religiones del presente. Y como es un historiador, pues obviamente se para ahí. Bueno, pues es que aquí es religiones del pasado, religiones del presente, y como les he dicho a ustedes, y ya veremos por qué, religiones del futuro. Nosotros tenemos que dar trámite a semejante categoría. ¿Y ya verán ustedes por qué? Bien. Eso es una clasificación. Otra, que no es contradictoria, son distintas. Politeístas, monoteístas, panteístas y de seres no personales. Ahora veremos qué es eso. No personales. Pero claro, Júpiter, por ejemplo, ¿verdad? Zeus, son seres personales. Bueno, imagínense ustedes,
si Zeus no usa el personal. El Dios cristiano no es el personal. Usted puede, por así decirlo, hablar con él. Pero puede haber, y las hay, cosmovisiones religiosas en las que los seres superiores son seres, puesto que existen, pero no son personas. ¿Qué son? Ya lo veremos. Es otra clasificación. Esotéricas y exotéricas. Y así sucesivamente. Usando un cruce de todas estas cosas, empezamos a mirar qué material empírico tenemos. Entonces establecemos como los etnógrafos sistemáticos, tenemos unas plantillas con unas casillas a rellenar que hemos pensado de antemano. Fecha de nacimiento, florecimiento y hasta cuándo dura esto. Fuentes. Plin. Organización. Culto. Predicación. Algunas están vacías. En algunas religiones. Otras no. Algunas son larguísimas de describir, otras no. Bien. Con el propósito de ver qué demonios dicen acerca de posible, imposible, ser humano, relaciones y bueno. De eso, no de otras cosas. Cogemos la plantilla y empezamos a mirar ¿y qué vemos? Bien, pues, señoras y señores, continuaremos en la próxima conferencia. Hasta entonces, les deseo a ustedes profunda meditación, instálense y elevando los ojos al cielo, que probablemente sea el techo de la habitación, es real, ¿verdad? Es posible que ustedes estén, algunos de ustedes, meditando en un bosque védico o en alguna isla, qué sé yo, del Mediterráneo oriental. Pero lo más probable es que estén en una habitación. Así que, elevando los ojos al techo o haciendo lo que les parezca oportuno, les deseo a ustedes, señoras y señores, muy buenas tardes y hasta la próxima sesión.